los estándares internacionales, el Contador General de la Nación no hizo adopción sino adaptación. En el proceso de adaptación disminuyó un poco lo que tenía que ver con las revelaciones. Se presume que las revelaciones son esencialidad del estándar internacional. Por lo tanto, lo que se buscaba con esas revelaciones era ampliar la transparencia y la percepción de confianza que tuvieran las personas en Colombia frente al manejo de los recursos públicos. Al hacerse la adaptación para eliminarse este aspecto, por lo tanto, la transparencia se disminuye, pero se le traslada a los entes de control y fiscalización como la Contraloría General de la República, quien tendrá la responsabilidad de retomar un modelo de control y fiscalización a través de la cual se genere tal confianza y se establezca la transparencia en el manejo de estos recursos. Esta información que se genere a través del proceso auditor, la Contraloría deberá darlo a conocer a la comunidad y adicionalmente para aquellos aspectos que son importantes, que son significativos, que son materiales, deberá entregárselos al Congreso de la República con el ánimo de que haga el control político correspondiente frente a quienes tuvieron problemas y hallazgos en la auditoría que se realiza. El modelo propuesto ahora por la Contraloría General de la República tiene el siguiente alcance. En el proceso de evaluación se van a identificar cuáles son los procesos y macroprocesos. Ya la auditoría, que era el modelo antes del estándar internacional, ya no se centra específicamente en los procesos o macroprocesos de las entidades, sino que hace un análisis posterior de esos procesos y macroprocesos en cuanto a lo que tiene que ver con los riesgos. ¿Qué evalúa los riesgos? ¿En qué áreas críticas donde se desarrollan estos procesos y macroprocesos hay restricciones y limitaciones en cuanto a la eficacia, eficiencia y economía en el manejo de los recursos? Y cuando hablamos de los recursos, lo que se evalúa específicamente es el recurso humano, el recurso físico, el recurso financiero y el recurso técnico y tecnológico. Por lo tanto, estamos hablando ya de un modelo de control interno, un modelo de control fiscal y un modelo de fiscalización donde incorpora una variable de análisis adicional como es la evaluación del riesgo. Vamos al segundo tópico que verán trabajar en lo que tiene que ver con la evaluación en el proceso de selección. Es entender y comprender lo que significa para la Contraloría el Plan Estratégico Institucional. Este comprende una serie de elementos. Vamos a hablar de dos elementos esencialmente. El primero tiene que ver con la planeación de la auditoría, el PA, y el segundo tiene que ver con la planificación general de la auditoría. La planeación donde se logra establecer cuál es el propósito, cuál es la prioridad, cuál es la dimensión de esa auditoría que se tiene que hacer en las entidades objeto de fiscalización. Y la planificación es hasta dónde se limitan, se restringen los recursos para poder llevar a cabo esta auditoría. Sabemos que los objetos de fiscalización son grandes, manejan demasiados procesos, algunos macroprocesos, pero los recursos de la Contraloría son limitados y son restringidos para poder llegar a esos procesos de evaluación. Adicionalmente, porque la auditoría implica hacer un análisis de costo-beneficio de este costo de la transacción, es decir, yo solamente como Contraloría General de la República solamente voy a evaluar, a auditar aquellos aspectos que sean importantes, que sean de peso sobre el total de los recursos del Estado y para nada va a entrar en detalles en aspectos insignificantes o poco relevantes o poco significativos que le pueda costar mucho al Estado hacer el control y la fiscalización cuando realmente podría ser innecesario. Entonces vamos a decir que la planeación donde se define el alcance del plan de auditoría se van a identificar a través de una matriz llamada importancia relativa y nivel de riesgos, en la cual identifico cuáles son esos tipos de entes objeto de fiscalización, establezco cuáles son las matrices de controles que son inherentes a cada una de estas entidades. Luego, dentro de esas matrices de controles voy a establecer cuáles son los procesos y macroprocesos y luego voy a evaluar los riesgos que son inherentes a cada uno de ellos y establecer su importancia y su prioridad en el momento de hacer el ejercicio de la evaluación o de iniciar el proceso auditor. Adicionalmente, esa matriz de control se busca es delegar
quienes deberán hacer la auditoría, establecer cuáles serán los aspectos más relevantes a objeto de evaluación. Se busca también establecer qué aspectos objetos de evaluación podrían ser delegados o direccionados a través de las contralorías municipales. Para esto se han creado las UES, que son unidades ejecutoras para los procesos prioritarios de evaluación. Una vez la fase de planeación de la auditoría logre establecer el alcance de la auditoría, se deberá destacar en este orden los procesos objeto de fiscalización. Según su relevancia, primero serán los procesos misionales, en segunda instancia serán los procesos de apoyo y por última instancia, si es necesario, los procesos especiales. Adicionalmente, se logra determinar en el alcance aquellos aspectos que generen impactos negativos para los cuales sea necesario realizar dicha auditoría. Una vez delimitado lo que va a ser el plan de auditoría, pasamos al siguiente elemento del plan estratégico, que es la planificación del plan general de auditoría. En el que vamos a decir qué se va a comunicar, a instalar o poner a funcionar o ejecutar en la auditoría. Lo primero serán establecer objetivos generales y específicos. El segundo serán establecer los programas y asignar los recursos, las actividades y los planes de trabajo para poder determinar qué personas y con qué recursos se va a llevar a cabo esta auditoría. Este será el momento adecuado para aquellos servidores públicos que generen impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o generen conflictos de interés para llevar a cabo la auditoría. Por lo tanto, una vez se hagan este tipo de salvedades en cuanto a limitaciones y restricciones, podremos pasar a la siguiente fase de la auditoría, que tiene que ver con el seguimiento y monitoreo ya en la fase de ejecución de esta auditoría. Entonces, para sintetizar, el plan estratégico institucional comprende la planeación, que es el PA, el alcance, y la planificación, que es el PGCP. La sumatoria de estos dos planes será el Plan Nacional de Auditoría, que se consolida para establecer qué entidades del Estado van a ser sujetos de control. El tercer tópico que vamos a trabajar en el día de hoy, y que está en esta guía de la Contraloría, tiene que ver con las tres fases de la auditoría, pero en las cuales se hace énfasis a 9 actividades. La primera fase será cómo planear el proceso auditor. La segunda fase será cómo ejecutar el proceso auditor y por último, cómo informar los resultados del proceso auditor. Vamos a decir que en la planeación del proceso auditor, que será la actividad número 1, vamos a sistematizar un cronograma de trabajo donde se incluya el plan de auditoría y el plan general de auditoría. Adicionalmente, en la fase o el proceso de planeación, vamos a determinar en la actividad 2 cuál será el ambiente de control, ya sea que utilicemos herramientas tales como la matriz DOFA, la matriz TASCOI o el sistema PETS, en el cual se logra identificar qué personal va a llevar a cabo el proceso auditor, cuál es el objeto social que desarrolla la entidad objeto de fiscalización, cuál es la función que cumple la auditoría interna en este tipo de entidades y cuáles son los controles que finalmente se van a evaluar específicamente para los diferentes macroprocesos para cada entidad.